Bienvenidos a un nuevo capítulo de Unas Señoras de Serie. Connie, amiga, aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estás tú? Hola, ya. Yo siempre me emociono con los capítulos, creo que lo dije la vez pasada también, pero sí, en verdad cada serie y cada contenido me emociona mucho de hacer, así que feliz nuevamente de estar aquí y de entregarles nuestras opiniones y nuestros comentarios respecto a ciertas cosas, po. Y bueno, hoy día vamos a hablar de una serie bastante extraña que es Muñeca Rusa. Claro. Les voy a partir contando de qué se trata, como lo hemos hecho siempre, para la gente que no la ha visto y que les interese ver. Esta es una serie original de Netflix que es una comedia, o así se autodenomina, que ahí, bueno, vamos a comentar después que es medio extraño ese concepto, cómo lo abordan, pero así se autodenominan y principalmente cuenta la historia de Nadia, que es una mujer que se muestra en esta serie que está atrapada en un bucle de tiempo. Entonces, la serie inicia con la celebración de su cumpleaños número 36 en la casa de una amiga muy cercana de ella. ¿Y qué pasa en esta celebración? Ella de repente se va del cumpleaños, qué sé yo, y de repente cruza la calle y muere. Así de simple, muere y uno queda como, ¿qué pasó aquí? Porque igual es bastante... De un momento a otro, atropellá. Y está súper bien hecha esa escena, de hecho, porque es muy creíble que murió. Y así vemos cómo ella muere repetidas veces, Sí. por lo menos entre 15 a 20 veces a lo largo de toda la serie. ¿Y qué pasa en el trayecto de estas muertes variadas y de diferentes formas y maneras de cómo ella muere? Claro. Circunstancias bastante extrañas y chistosas al mismo tiempo, es que conoce a este personaje de Alan, que viene aquí a hacer una especie de comparación con ella, porque a él también le está pasando esta situación, algo muy extraño. Claro. ¿Cómo se encuentran ellos? En un ascensor que prácticamente se echó a perder y que cae, y Nadia está junto a Alan y le dice como, oye, vamos a morir, y Alan le dice, es que ya he muerto tantas veces que ya una más, algo así. Una más ya, ¿qué le Algo hace? así, pero... ¿Qué le hace el agua al pescado, oye? Claro. Y ahí como que nadie dice, oh, hay alguien más igual a mí. Y empiezan en conjunto, luego se encuentran después de esa muerte, empiezan en conjunto a averiguar por qué les está pasando esta circunstancia de muertes repentinas y de revivir en el mismo día en el que murieron inicialmente. Entonces, para la gente que la quiera ver también, les comentamos que es una serie que tiene 8 capítulos de 25 minutos aproximadamente, es bastante ligera de ver y que Muy cortita. es muy cortita y bastante liviana a medida que van pasando los capítulos. De hecho, es muy como de que te la ves en un día. Claro, te la ves en un día, sí o sí. Con la Cata nos la vimos, de hecho, 2 veces. Y bueno, para que sepan, va a haber una segunda temporada, ¿ya? Eso con respecto como a qué trata y para la gente que la quiera ver. Claro. Ahora ya como poniéndonos como a lo que vinimos, dijera, hablando un poquito acerca de la parte estética, como más de la parte técnica, en general es una producción que tiene algunas cosas interesantes, pero que no destaca quizás tanto. La verdad es que utiliza planos bastante como convencionales a lo largo de la serie, a lo largo de la trama, como bastantes cosas frontales, ¿cachai? Como primeros planos, muy poco detalle, ¿cachai? Uno que otro plano general, quizás como para dar una ambientación un poco más clara, pero nada así como de juegos de cámara muy inusuales, ¿cachai? En general sí, a diferencia de eso, podemos decir que hay una muy buena ambientación, ¿cachai? En especial, por ejemplo, está esta locación en donde ocurre la fiesta en la que ella se despierta como cada vez al empezar una nueva vida, este baño, ¿cachai? Que aquí de repente vemos unos juegos de luces bastante interesantes, decíamos con la Connie, porque es como que se salen quizás un poquito de simplemente como que la luz natural, la luz de interior, ¿cachai? Que la fría y la cálida, sino que igual aquí vemos de repente un juego de colores neón, ¿cachai? Como que unas
escenas un poco más tétricas, otras un poco más iluminadas, y como que siempre juegan con estas cosas de los contrastes, de lo oscuro y la iluminación, porque muchas de estas cosas pasan de noche también, ¿cierto? Claro, la Cata de repente me hizo como recordar o me nombró que hay varias escenas de noche y que están como súper bien iluminadas o súper bien ambientadas, entre comillas, como la oscuridad en esta serie no es un problema, sino que está súper bien presentada y súper bien mostrada, porque también, claro, está esta parte del carrete, que nosotros le llamamos así, Claro. y cada espacio está iluminado con su color, con su estilo. Por ejemplo, también cuando Nadia en un momento se mete como en una especie de búnker, como bastante oscuro, y también tiene luces bastante interesantes. Y en general trabajan súper bien la oscuridad y la iluminación como falsa, como iluminación a propósito que tiene que ver para la noche. Pero también, por ejemplo, con las escenas que son un poco más naturales, por ejemplo, cuando ella está de noche en el parque, ¿cachai? Con este vagabundo que en algún momento como que ella piensa que es parte importante de sus viajes, pero que quizás en algún momento no lo era tanto, como que en verdad hay hartas cositas ahí como que se van quedando, pero que de a poquito vamos a ir como desglosando. ¿Qué más? Respecto como a términos como más narrativos, es como de aquí un poco de donde viene el nombre de esta serie de muñeca rusa, que literalmente la historia es una matrioshka. La historia es una de estas muñequitas de madera que tienen por dentro otra muñequita y otra muñequita y otra muñequita, y así hasta llegar, digamos, como a una especie de núcleo donde está como la última de las muñequitas, la más pequeña de todas, ¿cachai? Y después de vuelta a empezar. Como les decíamos, básicamente por eso adquiere este nombre la serie, porque hay como una especie de concepto como bien interesante, decía la Connie, como tipo de déjà vu, ¿cachai? Pero que también hay una cosa como abstracta aquí de repente, como de cierta pérdida de información a medida que ella va muriendo más veces, a medida que ella como que se va como adentrando en este conflicto, en este problema que tiene para llegar a la solución, ¿cachai? Abordan el concepto matrioshka de una manera bastante, siento yo, inteligente e interesante, porque la matrioshka en sí, como en la vida real, en la historia, no tiene mucha significancia más allá de ser como una especie de juguete y de ser algo decorativo. Entonces ellos toman este concepto, esta imagen matrioshka o mamushka también se les dice, ella, la rusa. La rusa. Pero le dan un significado bastante interesante. Pues, por ejemplo, la Cata me nombra esto de la pérdida de información, que a mí me pareció una visión bastante como llamativa de tener. Que claro, pues, a medida que se va haciendo más chiquitita, va como dentro suyo, esta muñequita va teniendo como menos espacio. Entonces hay un significado bastante abstracto e interesante de eso. Ahora, en un inicio en la serie, a mí me pasó que en el capítulo 1 yo no me enganché mucho por una cosa de cómo se presenta esta temática de déjà vu o de muerte o este carpe diem, de alguna manera. No me enganché mucho en la forma narrativa, en cómo lo fueron contando. El plus que me enganchó fue literalmente la música, me gustó mucho, mucho, mucho. Y que también como uno va viendo que los capítulos son cortitos, a mí me pasó que yo dije, bueno, obviamente lo tenía que ver para este capítulo, pero me pasó que yo igual si la hubiese visto por mi cuenta hubiese dicho como ya, es cortita, no es tan terrible, si el segundo capítulo no me gusta ya la voy a dejar de ver. Pero en el segundo capítulo como que se reivindican de alguna manera y me pasó que hay una parte en que estas muertes de Nadia van pasando súper, súper seguidas. De hecho, como que muere, revive, una tras otra, muere, revive. Y ahí uno recién entra en esta dinámica de la muerte y te reís igual y entra ahí. Es como este humor a través de la muerte también, pues como que muere de formas muy estúpidas de repente, o como que
muy huevona Sí. a veces, como que y muere por cada cuestión que tú no te imaginas y de repente es como, ya, mentira que se murió de nuevo, la cuestión frustrante, hermano, ¿cachai? Claro, como que uno se termina riendo de esa extravagancia de las muertes, que en verdad pueden ser muy posibles, pero como que uno termina diciendo, ya, igual tiene mala cueva la principal. Es como Mil maneras de morir, como ese tipo de programa. Muerte número 1, cayó de una escalera. Claro. Y bueno, ¿qué pasa con...? Hay varias temáticas en esta serie. Natasha Lyonne, estábamos viendo ahí con la Cata que ella es una de las creadoras, que es este personaje principal que es Nadia. Y ella participa del proceso creativo de esta serie. Entonces hay un tema ahí con participar del proceso y además participar de la serie en sí misma, porque al saber ella que es una historia, de hecho es muy similar a su historia de vida, como que toma muchas cosas de ella misma, hay como ciertos problemas en cuanto a lo que ella muestra y que quizás ella asume que la gente entiende porque es su propia historia. No sé si me doy a entender muy bien. Es que yo creo que aquí hay una cosa como que tiene que ver, claro, como decía la Connie, esta es una historia en la que ella participa como en términos de creación de guión, por ejemplo, y como que toma muchos elementos de su vida personal y los traslada a esta historia, de la cual es también protagonista. Entonces lo que pasa aquí, como dice la Connie, es que yo siento que hay muchas pretensiones a veces cuando uno hace como una especie como de autobiografía o como de proyecto personal y que tú de repente asumes que el público que va a ver esta serie entiende muchas cosas de ti que quizás no entienden porque no te conocen. Pero como uno se conoce a sí mismo, dijera... Claro, pero no con una mala intención, sino que no. De repente también es bueno pedir opiniones de gente externa y que te digan como, oye, ¿se entiende en verdad la historia o no? Y también en verdad es un comentario que estamos diciendo nosotras, Claro. también súper subjetivo. O sea, a mí me pasa que yo desde el entendimiento por lo que yo hago, a lo que yo me dedico, lo abordo desde ahí, pero puede que una persona cualquiera que no tiene que ver con este medio, en verdad no piense lo mismo, o incluso ni siquiera sepa que ella misma fue creadora de esta serie. Entonces, bueno, con la Cata investigando también, ella tomó como su juventud como inspiración de alguna manera, porque estuvo cercana a las drogas, que se ve en la serie, cercana a la muerte varias veces. Yo creo que esa es su máxima inspiración. Y hay una temática que tiene que ver con el judaísmo, que Natasha en la vida real es judía, y acá en la serie también. Y ahí hay una cosa bastante confusa en cómo lo abordan. Es que yo creo que el problema que vemos con la Connie es que, claro, como que se intentan abordar muchos aspectos del personaje, ¿cachai? Como para construirlo, que ya decir como, ya mira, esta es Nadia, es judía, abusa de las drogas, hace un montón de cosas, ¿cachai? Como que se muere un montón de veces, pero a pesar de que se exponen de alguna forma como estos temas, no se profundiza en ninguno o no se ahonda en ninguno, y pasa que en realidad a medida que te van desglosando información acerca de ella, tú no sientes que la conoces realmente, ¿cachai? Porque son temas que quedan muy al aire, como que ya sabemos que es judía, pero no vemos quizás cómo el hecho de ser judía le afecta a ella en su vida, ¿cachai? O qué costumbres tiene ella, como que puede haber heredado de esta religión, ¿cachai? Ni nada por el estilo, sino que ella se ve como una persona... Como cualquier otra. A lo más en una parte dice unos textos en Yiddish. Como los aprendimos la otra vez. No sé si literalmente no sé si en Yiddish o Yiddish, pero habla en otro idioma que uno dice como, a ver, ¿qué está diciendo? Pero como que son escenas quizás como muy al aire, ¿cachai? Como que no llegáis a conectarlas realmente como sí. aspectos de ella como personaje, ¿cachai? Como que un poco si es que fuera de otra religión, Claro. como que siento que no cambia mucho la historia. A eso voy, ¿cachai? Como que Claro. se muestran muchas cosas, pero como que no llegamos a un puerto conciso con ella. Eso se ve súper reflejado, por ejemplo, en también haber querido abordar tantas temáticas, Sí. con ella buscando la explicación de por qué le está pasando esto. Que la Cata también, Sí. conversando antes, me dice como, igual generalmente ella Claro.
piensa o se le ocurren ideas de por qué le está pasando que son bastante terrenales. Sí. O sea, ella, lo que pasa a lo largo de los 8 capítulos es que ella va buscando el por qué le está pasando esto. Entonces, primero, por ejemplo, parte con ella en la fiesta consume un cigarro mágico, por decirlo así, que tiene mezclas de droga y no sé qué cosa. Entonces ella dice como, fue esto. Esto debe ser. Esto es lo que me hizo estar así media extraña y como que hasta se siente loca. Después sigue con el tema de las teorías del tiempo y como que se cuelgan de ciertas temáticas para justificar, por ejemplo, este momento. Entonces, ¿qué hacen? La ponen como ingeniera de videojuegos, pero como que no ahondan mucho en eso tampoco. No, pero igual como que en general su forma de resolver sus problemas es súper racional. Como muy como desde las teorías del tiempo, pero desde el punto de vista de la ciencia, ¿cachai? Como que en ningún momento ella como que le da un significado a esta cosa de morir, ni es como un ritual para ella, ni nada por el estilo, y tampoco como que se cuestiona tanto la rareza de este hecho, sino que ella quiere saber por qué. Así como, no es tanto qué es lo que está pasando, sino que a ver, ¿por qué está pasando? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cachai? Claro, Chao. Constantemente. Pero tampoco así como decir, así como, weón, ¿será que esto no va a parar nunca? No sé. Como que ya sí o sí tiene clavado en la cabeza que hay una solución a este problema. Claro, el por qué. Y ahí también, como que ahí sí se pusieron creativos, porque mostraron muchas maneras de ella, cómo se lo cuestiona. Entonces después pasó al punto en que ella tiene un tema con su mamá y con... Traumas del pasado. Traumas del pasado, que su mamá tenía una enfermedad, que no dicen qué enfermedad ni qué problema tenía. Entonces como que empieza a buscar en ella y como... Porque, bueno, aquí también hay más o menos un enredo con su pasado porque no muestran tampoco familia más allá de su mamá ni su entorno. No más que si era un entorno como difícil. Claro. Una familia como disfuncional también. Su mamá tenía problemas, no sabemos si con las drogas o con enfermedades como más brígidas, ¿cachai? Pero sí como que ella no vivía en condiciones normales. Claro. Entonces aparece este personaje que es quien finalmente se hizo cargo de Nadia, pero es una psicóloga que uno tampoco dice como de dónde salió esa psicóloga. Es como un tipo de asistente social, pero tú tampoco, claro, como que no sabes muy bien de dónde salió, solamente como que la ves ahí en un par de escenas como con la mamá que está teniendo como ciertos ataques de violencia, ¿cachai? No hacia su hija, pero sí como arranques de ira o cosas así. Y por otra parte está como esta terapeuta como ahí como viendo un poco como qué está pasando con Nadia, ¿cachai? Que como que uno va armando las piezas del puzzle, pero faltan, claro. ¿cachai? Faltan piezas. Y ya el último, ¿por qué Nadia empieza a intentar entender por qué le pasa esto? Es algo ya así súper extraño, que ella empieza a verse a sí misma cuando era chica, como que va caminando por la calle, se ve a ella misma cuando chica enfrente. Y como que le empieza a dar como un ataque al corazón, una cosa así media rara. Y como que uno tampoco entiende muy bien por qué pasa eso. Al final, ella busca durante toda la serie junto a Alan. ¿Por qué? ¿Por qué les pasa esto? Y bueno, Alan es un personaje que aparece también como a ser una compañía. Claro. Y con la Cata lo vemos desde el punto de vista como entre... Es una similitud con Nadia. ¿Por qué? Porque ambos están atrapados con ciertos temas de su vida. Claro. Pero al mismo tiempo es un contraste. Porque resulta que Alan es súper estructuradito, es súper así como perfectito para sus cosas. Muy ordenadito. Muy ordenadito, el departamentito limpiecito, bien blanquito, todo, algo que me gusta a mí bastante. Y Nadia es como desastrosa, es como... El desmadre. Claro, es como desaliñada. Su departamento es como medio ahí... Como que tiene 1000 cosas y como... Como que pasa tarde, mal y nunca, o por ahí. Claro. De hecho, igual es brillo que su fiesta de cumpleaños ni siquiera es como en su casa, es en la casa de su amiga. Oye, sí, eso igual es como extraño. Buena amiga. Amiga, ¿qué te pasa? A ver si nosotras somos así de hecho. ¿Qué? A ver, ¿qué? Mi casa, tu casa, tú sabes. No importa, amiga, cuando tengamos nuestras casas, cuando seamos grandes, vamos a hacer un cumpleaños tipo Nadia. Igual Pascual.
Es una buena idea. En el fondo, esta mujercita lo que tiene es como una suerte de miedo al compromiso. Claro. Es como bien así, como bien loca, como bien aquí que allá, pero no se quiere comprometer con nada, así como que ni con ella misma. Y Alan tiene un rollo con su matrimonio, porque su esposa, no sé si ya estaban casados o se iban a casar. No, se iban a casar. Él le iba a pedir como matrimonio a su pareja, pero su pareja lo estaba engañando así como, no me acuerdo, 6 años, una cosa así. Chica. Verdad. Gorreado toda la vida, hermana. No, qué terrible. Entonces se ve ese contraste de que Alan está atrapado con su pareja, como con esta idea del matrimonio, y nadie a ella no le interesa a nadie. Ella quiere vivir su mundo, su vida y pasarlo bien. Claro, pero tiene sus propios traumas del pasado, porque en el fondo tienen que ver con esto de su mamá y de que ella también se siente un poco culpable de que su mamá muriera. Claro. Porque después como que descubrimos que es claro que su mamá tenía ciertos problemas, que en algún momento nadie como que se va, deja a su mamá ahí y después su mamá muere, entonces ella se siente culpable como por haberla abandonado. Claro. ¿Cachai? Cuando en realidad ella era una niña pequeña, no tenía ninguna culpa, ¿cachai? Como que en verdad su mamá tampoco era capaz de hacerse cargo de ella como correspondía, ni nada por el estilo, como que tenían una situación de vulnerabilidad finalmente. Claro, yo creo que ahí uno se siente o empatiza con los personajes y con la historia, con el hecho de culparse muchas veces de cosas que uno no es culpable, sino que la vida te llevó a esas cosas. Tu vida es así, qué sé yo. Entonces vemos en Nadia esta culpabilidad, y a mí me pasó que cuando yo vi esa parte, yo decía como, no, es que no era su culpa, ¿cachai? No, Era una niña, ella no tenía responsabilidad en lo más mínimo, pero ella sí vive en su día a día con eso adentro, con ese peso que finalmente está como autoimpuesto porque nadie le ha dicho tú eres la culpable, pero que es algo con lo que carga constantemente. Y quizás ahí uno puede decir, por ahí puede ir la cosa como... del bucle y como de estar de repente como atrapado, de repente como en los problemas. Es como esa metáfora finalmente a la que alude la serie, ¿cachai? De que la vida igual muchas veces como que nos deja como medios atontados, como medios estancados en algunas cosas, pero que hay que buscar la forma también de salir de eso. Pero como decíamos con la Connie, por una parte está toda esta cosa que igual es como bien bonita, como bien entretenida, pero yo no sé si es quizás por la duración de la serie o no sé, pero como que siento que me faltó ahondar un poquito más en estos problemas, en estas problemáticas, para yo decir así como las tiene todas. Claro, sí. Tiene toda esta serie, ¿cachai? Como que me faltó eso. Siento que igual fueron como muy pinceladas de esos problemas, como porque son temáticas importantes, ¿cachai? O sea, igual, por ejemplo, está el contexto ya de Alan, por ejemplo, que él en algún momento toma la decisión de suicidarse. O sea, él venía sintiendo una suerte de depresión muy grande a lo largo de su vida. Y siento que es un tema como muy potente, que es importante hablar, pero que aquí un poco como que se ve de una manera muy superficial. Como que me falta a mí hay más intención respecto a esto, como tomar una posición, ¿cachai? De decir como, mira, esto es lo que vive la gente que no sé, que está pensando, que tiene este tipo de pensamientos, ¿cachai? O así vive una persona con depresión, ¿cachai? No sé, como que siento que me faltó un poquito más de trabajo, de profundización de esos temas. Quizás hubiese sido mucho más interesante que hayan hablado de ese tema a que hayan hablado tanto de la religión, ¿cachai? O sea, yo me habría ahorrado la escena, por ejemplo, con el rabino, y hubiese ahondado mucho más en cómo se sentía Alan cuando quería tomar esa decisión. Porque de hecho esa es una parte súper emotiva de la serie, po. Esa es una parte súper sensible que a uno le toca. No porque no necesariamente porque uno haya como intentado suicidarse o haberlo hecho así, sino que tú lo ves tan vulnerable, tan afectado, que empatizáis y te sensibiliza. Pero a mí me pasa que hasta, como tú decís,
Siento que se centraron demasiado en el problema de pareja que él tenía. Habían problemas de fondo, habían cosas más allá, ¿cachai? Del personaje, pero no alcanzamos a ver esa parte de ellos. Simplemente es como muy atrapado en otro problema que quizás es hasta un poco como secundario, por ejemplo, en relación a cosas como decimos más importantes. En el caso de Nadia también, quizás como que se habla mucho de la religión y quizás no tanto como el tema de su carrera profesional, que parece ser mucho más interesante, de hecho, cuando en algún momento hay una alusión a un juego que ella creó, ¿cachai? Y como que ese juego igual estaba un poco basado en cómo era ella como persona, ¿cachai? Y no sé qué, quizás como haber ahondado mucho más en ese mundo. O sea, yo creo que hubiese sido muy interesante ver como esa perspectiva de Nadia, de creadora de videojuegos, ¿cachai? Que igual le da ciertas características al personaje que aquí como que no se ven. Hay ciertas acciones que las pasaron por encima y que no las jugaron, pues, y que yo creo que esas cosas las hubiese hecho también mucho más cómicas, hubiese hecho la serie en general. Hubieran enriquecido la serie. Claro, de repente cuando uno hace este tipo de cosas, también viéndolo desde la visión que nosotras con la Cata, o yo al menos he estado como inmersa en esto de crear, por ejemplo, textos o qué sé yo, de repente uno trata como de complejizar demasiado las cosas y a veces es mucho más simple de lo que uno cree. Y también como es la vida, po, ¿cachai? Como que de repente la vida es mucho más simple como uno cree y se ahoga en un vaso de agua. Pero igual la serie mezcla entre esa complejidad y esa simpleza, siento yo. Pero mira, ahora ya entrando como a la crítica, ella las críticas. Hay una cosa que sí yo siento que no me gustó, no en el mal sentido de la palabra, pero que tiene que ver con especie como de apropiación cultural respecto a la muerte y el concepto de muerte. Y finalmente, cuando termina la serie, aborda más o menos esta cultura como mexicana, como la muerte, ¿cachai? Como las calaveras, como este carnaval. Y ahí como que me toca un poquito y yo digo como, ya, pero ¿por qué presentan eso siendo que están muy alejados de eso y de esa cultura? Como que con el judaísmo no me llegó tanto, pero con ese punto fue como, ¿por qué hacen ese atisbo a esa cultura? Es que de repente hay unos guiños medios raros, como que intentan como agarrarse un poco de ciertos esoterismos, pero esoterismos como mezclando igual diferentes culturas, como que mencionan el karma, que después el tema de la muerte mexicana, que después no sé qué, pero es como que no se deciden por una, es como una cosa media quiche incluso, como de las apariencias, ¿cachai? Pero no como de ahondar o de aferrarse a una de esas problemáticas o de esos temas como visiones de la muerte y aferrarse a ellas, ¿cachai? Ahí es bastante confuso también. Hay como unos simbolismos igual medio raros, ¿cachai? O sea, por ejemplo, nosotras mencionábamos este tema de que, no sé, en algún momento tú empiezas a ver como frutas podridas, ¿cachai? En varias escenas, o como comida en descomposición, que muy literalmente a lo largo del cine se ha utilizado como un simbolismo de la muerte, pero que aquí igual como que es una cosa media abstracta, porque como les decíamos delante, cuando hablábamos de la narrativa, esto es una muñeca rusa en donde igual como que se va perdiendo un poco de información al llegar al centro, al núcleo del problema. Yo le decía a la Connie, a medida que esta fruta se va pudriendo, a medida que esta fruta como que se va como transformando en otra cosa, vemos que hay otros elementos que también van desapareciendo, al punto de que ya a medida que Nadia va muriendo muchas veces, al final queda como en una abstracción del edificio en donde ella estaba originalmente, con otras habitaciones, con otras cosas, pero que es muy parecido, ¿caché? Como un mundo muy, muy de los sueños, y aparece su amiga, pero ya no está como todo el carrete, ¿caché? Como que ha ido desapareciendo gente, se ha ido como simplificando todo. Y a medida que las cosas se van simplificando, es como que ella puede ir atacando sus problemas ya como psicológicos, los problemas como reales, y como dejar de lado quizás como las cosas que tapan ese problema. La verdad es que con esos simbolismos que nombraba la Cata, hay varios durante la serie, pero siento que cada uno como que al final le llega a cada persona de diferente manera, o sea, son súper subjetivos. Entonces me pasa que ya hablando como súper a nivel general, es llamativa,
por ejemplo, yo me acuerdo antes de haber empezado con esto del podcast, que si yo siempre me llamó la atención verla porque también la gente como que en Netflix en un momento estuvo súper popular y en el top 10 y todo eso. Entonces a mí me llama la atención desde lo estético de cómo la venden, ¿cachai? Como la imagen principal y qué sé yo, como los póster. Desde el nombre también uno dice como muñeca rusa, ya igual llamativo. Pero finalmente cuando tú la terminas viendo, tiene plus, tiene ciertas cosas buenas que por lo menos a mí hace que me enganchen. Yo igual soy un poquito mañosa para ver cosas que me enganchen. Entonces, por ejemplo, a mí la música, como les nombré antes, la música me enganchó, sinceramente, en un principio. O sea, eso no quita que uno diga como es mala o buena, pero a mí personalmente tampoco fue una serie tan innovadora o fuera de lo normal. El otro plus que tiene es que es rapidita de ver, es cortita. Eso sí es muy muy bueno. Se agradece ese formato. Como que es entretenida igual esa idea de que te puedes ver como la serie en un día o en un par de días nomás, ¿cachai? No como algo que tengas que estar siguiendo como una semana entera o que requiera de más tiempo. También es una serie que de repente podéis como dejar corriendo un poco de fondo y hacer otras cosas, ¿cachai? Como que tiene eso también, de que es bastante liviana. Pero claro, como decía la Connie, como que les faltó un je ne sais quoi. Claro. Una cosita ahí como para sobresalir más. Claro, ¿cachai? Yo le decía a la Connie que a veces un poco como que es una oportunidad que le dio Netflix a Natasha Lyonne y a las otras creadoras, ¿cachai? Porque son personas con las que ya vienen trabajando de hace años, ¿cachai? O sea, Natasha Lyonne apareció en Orange is the New Black, por ejemplo, no sé si en otras producciones de Netflix, de más que sí. Y quizás es como la primera obra que ella hace, digamos, como en términos de guión y de dirección. Entonces yo le decía a la Connie que quizás aquí como lo que falta es un poquito más como de experiencia finalmente, como de tener ya más creación y como esta práctica como de mostrarle estas cosas a un público, porque como decíamos delante, muchas veces como creadores nos pasa que asumimos que la gente va a notar ciertas cosas, nuestras pretensiones sobre una obra. Pero eso no siempre es así, o sea, nosotros de repente podemos poner un 100% de pretensiones y la gente va a obtener un 10%, un 20%. Algunos podrán obtener más, ¿cachai? Y decir como no, si yo creo que esta persona quiso decir esto y no sé qué, pero muchas otras veces la gente no entiende ni madres y también es válido, ¿cachai? Totalmente, o sea, como lo hemos dicho antes, todo producto artístico no necesariamente tiene que cumplir las expectativas ni que la gente la entienda a cabalidad, porque muchas veces la intención también puede ser que la gente no entienda nada. Eso también de repente es a propósito. O sea, de repente descolocar a la gente o incomodarla también puede ser una intención detrás de la serie o detrás de una obra. Totalmente. Entonces, bueno, les recomendamos que vean Muñeca Rusa porque tampoco es tan terrible de ver, o sea, así a grandes rasgos. Igual es una serie... No, porque igual tiene cosas interesantes, ¿cachai? Yo creo que visualmente o plásticamente hablando es interesante igual este tema de la narrativa, ¿cachai? Como decíamos, los juegos de iluminación que están bien hechos, ¿cachai? Como que sí queda uno que otro detallito que nosotros más que nada lo destacamos porque decimos que quizás es lo que nos faltó para llevar a esta serie como más allá, a un nivel como que tú digas como que es más memorable o como que la querís volver a ver, ¿cachai? Pero no deja de ser una buena serie, ¿cachai? Como independiente de... Tiene ciertas cosas interesantes, ¿cachai? Como que yo creo que un buen primer trabajo de estas mujeres, ¿cachai? De estas creadoras. Y veremos ya qué pasa en el futuro, pues a ver si es que logran mantener este argumento o si cambian quizás la dinámica de la serie en otras temporadas, porque yo sí tengo entendido que estaba pensado para hacer como varias entregas, no solo una o dos temporadas, quizás unas 3 incluso. Claro, es que si igual si han tenido éxito, puede ser posible que lo alarguen más. Y aprovecho ahí de recomendarles también que a mí la primera vez que la vi por completo la serie
como les digo, no me enganchó tanto, pero cuando la vi por segunda vez y ahí ya entendí algunas cosas, la disfruté mucho más. Y como no es muy larga, no es tan terrible verla por segunda vez. Claro. Entonces, ese también es como una especie de recomendación, siendo que a mí me carga ver las cosas por segunda vez, pero siento que igual fue bueno, a mí me gustó. Claro, yo tengo una amiga que igual, por ejemplo, me dijo como que ella la vio también en su momento y que claro, como que al principio como que le quedaron algunas cosas como rondando, pero que ella igual me dijo, yo siento que la entendí mucho más con el tiempo. Una vez que ya pasó como un tiempo de verla y como de reanalizarla o repensarla. Que eso a veces igual pasa, como que algunas obras nos dejan un poco como un bichito, como una intriga quizás en la mente, y es algo que desarrollamos después. No necesariamente el momento mismo de ver la cosa que estamos viendo, sino como una vez después de procesarlo. Ahora que dices eso, quizás también puede que a personas más grandes, más adultas en edad, digo, y que tengan más experiencia, quizás les llegue mucho más. Eso también puede ser y puede tener que ver con el público objetivo al que apuntaba la serie. Entonces, quizás también hay ciertas cosas que nosotras desde nuestro desconocimiento por cosas de la vida hacen que a uno le cueste entender más, pero tampoco es tan terrible como les decía anteriormente. Así que esa principalmente es como la invitación a que es una buena serie fresquita que viene aquí a innovar, pero como les decíamos antes, tampoco tan innovadora. Así que eso queríamos comentarle respecto a Muñeca Rusa. Queremos dejarlos totalmente invitados a todos a que se sigan suscribiendo a nuestro YouTube y a nuestro Spotify y en nuestro Instagram, el cual es @podcast.unasenoras-de-serie. ¡Tarán! Me encanta. Que nos comenten las publicaciones, qué sé yo, las historias, nos respondan para saber qué piensan, qué les parece, si hay alguna serie, película, documental, reportaje, etcétera, que les gustaría comentar a futuro. Y nos estamos viendo el próximo domingo a las 20 horas en un nuevo capítulo. ¿Cuál será el nuevo capítulo? Chan chan, atentos a nuestro Instagram.